Salamanca en la Onda. Entramos ya en el momento, 1:28 de la tarde, de hablar de nutrición y salud. Una vez a la semana procuramos estar al tanto de aquellos asuntos que pueden ser beneficiosos para nuestra salud en el ámbito de la salud propiamente dicha o también de la alimentación. Hoy vamos a hablar del uso responsable de antibióticos, ¿verdad? A pesar de que se vienen haciendo muchas campañas, y por esto hoy vamos a hablar de ello, sin embargo todavía parece que seguimos utilizando los antibióticos de una forma bastante inadecuada. Así pues nos acompaña para hablar de ello el vocal de Administraciones Públicas del Colegio Oficial de Farmacéuticos en Salamanca, Javier Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es verdad que cada año la Unión Europea registra un número importante de muertes que están debidas a una infección causada por bacterias multiresistentes como consecuencia de ese uso inapropiado de los antibióticos. Así que más que merecedor el que hablemos hoy y nos hagamos eco de campañas como por ejemplo la salud pública del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que se celebraba sin ir más lejos la semana pasada. El 18 de noviembre. ¿Por qué se promueve desde Europa un día como este de uso prudente de antibióticos? Las muertes quizá son alarmantes. Alarmantes quizás no podemos llegar a decir que es alarmante, pero cualquier eso sobre muerte todo provocada, ¿no? Porque se haya hecho un uso indebido de algo. Exactamente, lo que se trata es de concienciar y como después veremos que la concienciación va funcionando. Pues sobre todo es una iniciativa para sensibilizar a la población sobre la amenaza que como tú bien decías, las resistencias a los antibióticos suponen para la salud pública y fomentar lo que decimos el uso prudente de antibióticos. Este año el lema de la campaña llamaba porque decía que todo el mundo es responsable. Por tanto, tenemos que concienciarnos tanto la población como los médicos, nosotros los farmacéuticos, debemos tener conciencia para evitar consumir, para evitar prescribir o para evitar dispensar antibióticos de una forma abusiva o incorrecta, porque las bacterias, como bien decimos, se vuelven resistentes y estos medicamentos dejan de tener eficacia para combatirlos. Y los últimos datos que ha dado el Eurobarómetro del 2013, por un lado reflejan sí que estas campañas van dando conciencia, o sea, ha bajado un poco el consumo de antibióticos, pero se ha observado un aumento de resistencias. Y por lo que quiere decir que tenemos que seguir incidiendo en estas cosas. Entre las principales causas de este consumo inadecuado se centran pues el uso en infecciones respiratorias, por ejemplo, podemos hablar para una gripe, su utilización en dosis y tiempos inapropiados que después veremos, el autoconsumo sin receta médica y la utilización de antibióticos sobrantes de tratamientos previos. Y voy a dar solo 2 cifras, porque eso si no marea mucho. Sí, porque si este no Eurobarómetro también confirma que esto es inadecuado. Nosotros la primera causa de consumo de antibióticos ha sido en un 20% de antibióticos se han consumido para gripe y en un 17% se han consumido para resfriados. 2 infecciones en las que los antibióticos, como bien se sabe, nada no tienen que nada. hacer. ¿Qué son en realidad los antibióticos? De una forma sencilla, Javier Sánchez. Pues los antibióticos son primero decir que son unas excelentes medicinas capaces de combatir, colaborando con las defensas naturales de nuestro organismo, a un tipo de microorganismos, de microbios llamados bacterias, pero no tienen ningún efecto sobre los virus. Esto lo quiero dejar bien claro. Existen muchas clases de antibióticos que actúan de formas diferentes sobre los diferentes grupos de bacterias patógenas. Por ello es fundamental que previamente a la utilización de uno de estos antibióticos se lleve a cabo diagnóstico médico preciso para determinar cuál es el posible alcance de la infección, su posible agente microbiano y su tratamiento específico mejor, teniendo en cuenta también aspectos específicos del propio paciente. Estos fármacos, que como bien sabemos, algunos fueron descubiertos de forma casual, como fue la penicilina por Fleming, son fabricados de una forma controlada y una forma muy precisa por la industria farmacéutica. Javier Sánchez, ¿todas las infecciones se curan con los antibióticos? Pues no. Si quieres podemos comentar cuándo en realidad son necesarios. ¿Cuándo son necesarios? Pues solo en las infecciones producidas por bacterias sensibles al antibiótico puede ser útil el empleo de estos medicamentos. Los antibióticos, como venimos repitiendo, no sirven para atacar a los virus, que son otro tipo de microorganismos productores también de infecciones, por ejemplo, la gripe y el resfriado común, pero que poseen características y composiciones muy diferentes al de las bacterias. Por este motivo, ningún beneficio puede esperarse de un tratamiento antibiótico de las infecciones producidas por virus, y solo los inconvenientes como pueden ser efectos secundarios no deseados, inducción de resistencias bacterianas, alergias medicamentosas. ¿Y cómo debemos tomarnos los antibióticos? ¿Cómo hay que tomarlos? Sí, porque es verdad que se habla mucho de esa necesidad en los últimos años, además de cuando los tomamos, que ahora nos aclarará cómo debemos tomarlos, lo de no iniciar un tratamiento y suspenderlo cuando se nos ha pasado, ¿no? O cuando nos encontramos un poquito mejor. Hay que terminarlo. Pues es muy importante seguir las instrucciones en cuanto a la dosis a tomar y la duración del tratamiento. Hay que respetar las horas
entre las dosis que te han recetado. Por eso siempre es importante adecuarse un horario al que sea fácil de cumplir. Si nos prescriben un antibiótico cada 8 horas, pues lo más lógico es comenzar a tomarlo a las 8 de la mañana, en la siguiente a las 4 de la tarde y la última dosis a las 12 de la noche. Si es una sola dosis, tenemos que acostumbrarnos a tomarla siempre a la misma hora. Uh-huh. Y muy importante, como tú bien decías, es completar el tratamiento. Si te mandaron 5 o 8 días o de 8 a 10 días, como suelen mandar, hay que cumplirlo. Aunque a partir del tercer día nos empecemos a encontrar mejor y desaparezcan los síntomas, hay que acabarlo. Pues como veremos más adelante, las resistencias a los antibióticos aumentan cuando estos lo tomamos a dosis incorrectas y además disminuyen su eficacia, los antibióticos. ¿Y cuáles son las causas de esta resistencia? Bueno, vamos a explicar la resistencia, que puede parecer una cosa muy rara, vamos a explicarla de forma muy sencilla. Se dice que una bacteria ha desarrollado resistencia a un antibiótico cuando un antibiótico específico pierde su capacidad para destruir la bacteria o para inhibir su crecimiento. Y vamos a ver cómo se pueden adquirir las resistencias. Una forma que nosotros ahí no tenemos nada que hacer es que las bacterias son resistentes de una forma intrínseca. Vale, ahí no tenemos nada que hacer. El problema está cuando, debido al uso excesivo e inadecuado de los antibióticos, da lugar a la aparición de bacterias resistentes. Y cada vez resulta más difícil eliminarlas de nuestro organismo. Esto ocurre cuando tomamos antibióticos por un motivo equivocado. Por ejemplo, cuando padecemos una gripe. O cuando los utilizamos de manera incorrecta. Es decir, acortamos tratamientos, reducimos dosis o no las tomamos con las frecuencias adecuadas. Con esto lo que creamos es que las bacterias que se destruyan a una cierta dosis, no solo no las destruimos, sino que pasamos a hacerlas más resistentes. Como dice el dicho, lo que no te mata, te hace más fuerte. Pues esto es lo que hacen las bacterias. Y así puede ocurrir que cuando se adquiere una infección, el antibiótico no tenga su efecto y por tanto no la puede curar. Es más, puede llegar un momento en que podamos encontrar, como tú decías al principio, serias dificultades para combatir infecciones graves. Terminamos brevemente. Por tanto, hacer un uso responsable de los antibióticos, ¿a qué nos llevará? A 5 puntos claros y básicos y concretos. Primero, no automedicarnos. Los antibióticos solo deben ser utilizados si han sido prescritos por un médico y dispensados en una farmacia. Bien. Punto 2. Cumplir las instrucciones en cuanto a la duración del tratamiento y las dosis que se debe tomar. Si se tiene alguna duda, pues ahí tenemos al médico o al farmacéutico para preguntarles. Uh-huh. Tercero, tomar antibióticos cuando no se necesitan hace que las bacterias se hagan resistentes a ellos. Es decir, que cuando se adquiere una infección ya no tengan efecto y por tanto no puedan curar la infección. 4. Una actitud irresponsable en su uso tiene repercusión no solamente en nosotros, sino a nivel de la población. Y 5, si seguimos abusando, como decíamos antes, podemos encontrarnos con serias dificultades para combatir las infecciones graves, ya que no tendremos ningún antibiótico. Puede llegar un momento en que no tengamos un antibiótico para combatir alguna de estas infecciones graves. Y si quieres, para terminar, como bien decía el lema, los antibióticos los usamos bien y de forma responsable, pues todos somos responsables. Se nos supone esa responsabilidad. Queremos pensar que así es. Así que, apelando a este día del uso prudente de antibióticos con esa campaña que también nos recuerdan en este espacio, Nutrición y Salud, desde el Colegio de Farmacéuticos en Salamanca, lo hizo el vocal de Administraciones Públicas, Javier Sánchez. Gracias por acercarse a nuestro espacio y nos volvemos a encontrar una semana de estas, cualquiera. En este tiempo que siempre tratamos de destacar la importancia de nuestra salud y de la alimentación. La 1:36 de la tarde. Abriremos de inmediato con el saludo a Inmaculada Cid, trabajadora social, el espacio de los lunes, nuestra